pero en suma nadie dice afeto, tal cual. Nadie dice afeto. No fue natural el cecear en los primeros, sino afetación, y en los sucesores mala costumbre en que se crían. Vese claro en que lo pierden viniendo a Castilla, y en estos dos nombres, casa, en que se vive, y caza, de monte, que los truecan como de industria, y así otros. ¿Qué mayor evidencia puede haber para convencer que no es natural sino maña? Este vicio afetan por curiosidad, no sino necedad, en la fuente del maestre en Extremadura, y en Malpartida una legua de Plasencia. Vamos, el pueblo en sí se llama Malpartida de Plasencia, porque está a una legua de Plasencia. En Malpartida, una legua de Plasencia, lugares muy cortos y bien distantes. Y son por ello reídos de los convecinos, porque hablando quieren más parecer hembras o serpientes que hombres. ¡Oh, qué palos! ¡Oh, qué palos! Ante este galimatías dramático como el de Voltaire, Fray Juan de Córdoba, en el arte de la lengua zapoteca de 1578, tiene que aclarar que los de Castilla la Vieja dicen hacher, y en Toledo hacher, con z, z, mientras que en Castilla la Vieja dicen hacher, y dicen yugar, y en Toledo entiendo que es yugar. Y dicen hierro, y en Toledo hierro. Y dicen halagar, y en Toledo halagar. Y esto es importante, porque esta es la única cosa que está clara. Aquí tenemos la única diferencia que está clara lo que quiere decir, porque halagar lo escribe sin H y halagar en Toledo con H, lo que quiere decir que en Toledo se aspiraba a la H, y en Castilla la Vieja no. En Castilla la Vieja no se aspiraba a halagar, y en Toledo se decía halagar. Y otros muchos vocablos que dejo por evitar prolixidad. Evidentemente en 1578 no es dejo, es dejo y prolijidad. Pero me despista esto que diga exugar con X, que dice en Castilla la Vieja, y jugar con J. Sin embargo luego él dice él escribe prolixidad con X. O sea, no queda muy claro. No queda muy claro porque no está usando un alfabeto fonético, desde luego. Lo que sí que queda claro es la aspiración. Eso está clarísimo. Que en Toledo se aspira a halagar y en Castilla la Vieja no. Convendrá citar una de las que Ramón Menéndez Pidal, una de las páginas que Ramón Menéndez Pidal incluye en la antología Mis páginas preferidas. Bueno, pues una de esas páginas, procedente del discurso inaugural de la Asamblea del Libro Español en 1944 en Madrid, titulado La unidad del idioma. Aquí una reflexión, dice Menéndez Pidal, sobre la gran parte de esta fuerza cohesora que corresponde a la Academia Española. Cuervo, Ventura, García Calderón y otros escritores americanos denuncian el hecho de que allá se consulta frecuentemente el diccionario académico, mientras los escritores peninsulares prescinden y aún se burlan de él. La burla es fácil, es asequible a cualquiera ver los defectos, pero solo los expertos pueden, y esta no la vi venir, valorizar, dice Menéndez Pidal, valorizar. Solo los expertos pueden valorizar las cualidades, y las del diccionario académico, a pesar de graves errores, son tantas que él es todavía el mejor que tenemos, según dice Cuervo en la carta prólogo al lexicógrafo chileno Camilo Ortúzar. El desprecio no nace de inferioridad de la obra, sino de menosprecio total por el estudio de la propiedad idiomática, la proprietas verborum, tan encomiada por nuestro Quintiliano. Obedece a la creencia vulgar de que los nacidos en Castilla o en sus alrededores ya con su nacimiento tienen bastante para hablar buen castellano. Pero no. El castellano familiar, aunque está muy cerca del español común, aún tiene mucho que rectificar y mucho que añadir a su caudal, pues la lengua común, si se empieza a aprender en la infancia, no se deja de aprender sino con la muerte. Es constante realización de la vida social del hombre
en lo que ésta tiene de superior. De aquella vulgar opinión brotó una infeliz ocurrencia de Clarín. Los peninsulares somos los amos del idioma. ¿Qué vamos a ser los amos? Seremos los servidores más adictos a ese idioma que a nosotros y a los otros señorea por igual. Y espera de cada uno por igual acrecimiento de señorío. Efectivamente, como dice Menéndez Pidal, la lengua común, si se empieza a aprender en la infancia, no se deja de aprender, sino con la muerte. Yo, cada día de mi vida, tengo que consultar el diccionario de la Real Academia, sí, el diccionario de la Real Academia, con el que muchas veces no estoy de acuerdo, pero bueno, también como dice Menéndez Pidal, como dice Cuervo es, en realidad no es lo mejor que tenemos, es lo único que tenemos, que es muy distinto. Yo cada día necesito ver el diccionario de la Real Academia. Entonces, ¿cómo pueden decir los galleguistas y los catalanistas, y menos aún los euskaldunes, que nosotros, pobres mesetarios, ignorantes y monolingües, no entendemos lo que dicen porque no ponemos atención, no prestamos atención o no ponemos buena voluntad? ¿Cómo vamos a entender el catalán? ¿Cómo vamos a entender el catalán si aún el castellano necesitamos verificarlo y corregirlo y corroborarlo cada día de nuestra vida? Resulta que con el catalán no hay que mirar el moll alcuvé, no hace falta. Con oír la televisión autonómica ya sabemos más catalán que moll y que pla y que todos los alcuvé que han existido y que Llorenç Villaronga y que Víctor Català, ya lo sabemos todo, en las tres variantes, catalana, valenciana y mallorquina, e incluso con dialectalismos menorquines y con el catalán de Alguero y todo, ya lo sabemos todo escuchando TV3. No necesitamos un diccionario, ni una gramática, ni saber de las disputas y rencillas gramaticales y ortográficas que hay entre los propios catalanes y entre los catalanes de Cataluña, y más aún entre los catalanes y los valencianos y los mallorquines. Naturalmente, Menéndez Pidal se está haciendo eco del prólogo de la gramática castellana destinada al uso de los americanos de Andrés Bello, que dice: hay personas que miran como un trabajo inútil el que se emplea en adquirir el conocimiento de la gramática castellana, cuyas reglas, según ellos dicen, se aprenden suficientemente con el uso diario. Si esto se dijese en Valladolid o en Toledo, todavía se pudiera responder que el caudal de voces y frases que andan en la circulación general no es más que una pequeña parte de las riquezas de la lengua. Esta es la respuesta de Bello, que es la misma que luego retoma sin citar a Bello Menéndez Pidal. El conde de la Viñaza, en su Biblioteca Histórica de la Filología Castellana, que tanto me ha enseñado y que tanto trabajo me ha ahorrado al buscar de nuevo en ella las referencias que por ella conozco, diserta, a base de citas, así: conviene recordar que el doctor Francisco de Villalobos, médico de los Reyes Católicos, dijo en el Diálogo de las Fiebres Interpoladas que procuraría explicarse con el más claro lenguaje que le fuera posible, y añadió lo siguiente: y no será el de Toledo, aunque allí presumen que su habla es el dechado de Castilla. Aunque su situación en las Castillas, el ser y haber sido morada de muchos caballeros discretos, y la cultura de su clerecía, y la poca comunicación con los extranjeros, es decir, Toledo está bien porque es una es una región devastada de la que nadie se acuerda, y la poca comunicación con los extranjeros han contribuido mucho a que allí se conservase la pureza de la lengua. Tampoco, prosigue el conde de la Viñaza, será ocioso trasladar aquí las siguientes palabras de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, parte segunda, capítulo 19. Vuesa merced, señor mío, dice Sancho, siempre es fiscal de mis dichos y aun de mis hechos. Fiscal, has de decir, dijo Don Quijote, que no friscal, prevaricador del buen lenguaje, que Dios te confunda. No se apunte vuesa merced conmigo, respondió Sancho, pues sabe que no me he criado en la corte ni he estudiado en Salamanca para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos.
Sí que, válgame Dios, no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano. Y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto de hablar pulido. Así es, dijo el licenciado, porque no pueden hablar tan bien los que se crían en las tenerías y en Zocodover, como los que se pasean casi todo el día por el claustro de la iglesia mayor, y todos son toledanos. El lenguaje puro, el propio, el elegante y claro, está en los discretos cortesanos, aunque hayan nacido en Majadahonda. Dije discretos porque hay muchos que no lo son, y la discreción es la gramática del buen lenguaje, que se acompaña con el uso. Yo, señores, por mis pecados he estudiado cánones en Salamanca y pícome algún tanto de decir mi razón con palabras claras, llanas y significantes. Por supuesto que en Asturias siempre encontraremos quien nos diga que ellos son la verdadera España y todo lo demás tierra conquistada. Y en Valladolid, quien nos explique que el mejor castellano lo hablan ellos, aunque digan Valladolid. Y lo mismo en Madrid, aunque digan Madrid. Y adjuntarán que en Madrid siempre se come el mejor marisco. Mejor marisco que en la Costa de la Muerte y que en Sanlúcar de Barrameda. Y siempre encontrarán gallegos y andaluces que se enzarzarán con ellos defendiendo la generalización estúpida y sin sentido en sentido opuesto. No faltarán valencianos que digan que el catalán viene de su lengua y que todo lo que no hagan ellos es arroz con cosas. Como antes los castellanos se despellejaban vivos entre ellos a fuer de culteranos contra conceptistas y de magueristas contra galicistas, y luego los catalanes se enfrentaron a guisa de normistas y antinormistas, como explicó con tanta erudición como sal Francisco de Borja Moll en su conferencia de 1926, Los conflictos de la ortografía. Los valencianos están a matarse entre pancatalanistas y blaveristas y desde luego, desangrándose por un acento grave o agudo en la palabra Valencia. Entre pancatalanistas y blaveristas. Y los galleguistas, que despreciaron a los mejores escritores gallegos como Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, Venceslao Fernández Flórez, Camilo José Cela y la propia Rosalía de Castro, aunque no quieran recordarlo por escribir en castellano, acabaron despreciándose entre ellos con igual virulencia luego de dividirse entre autonomistas y reintegracionistas. Inflones e imbéciles hay en todas partes, y también fanáticos, que no ya por unas lindes o una herencia, sino por una yod, llegan, y ni siquiera una yod de la ley, como dice Jesús en el Evangelio, porque Jesús habla de una yod en la ley. Quiero hacer cumplir he venido a que se cumpla la ley hasta la última yod. Bueno, pero es que ni siquiera es una yod de la ley, es una yod. Es una Y de un libro de cuentas o de un artículo en el periódico. Y llegan por eso a lo que Francisco de Borja Moll narraba en su conferencia. Como en cuestiones de lenguaje todo el mundo se cree con derecho a alzarse catedrático, pronto ardió una discusión general entre normistas y antinormistas, y entonces apareció el temible Dómine con todas las exacerbaciones de idolatría ortográfica. Entonces se vio disputar rabiosamente sobre si la conjunción y se ha de escribir con y o con i latina, si la preposición ab ha de estar escrita con m, amb, o sin ella, si la c final ha de ir seguida de h o no. Entonces hubo graves señores que rompieron con sus mayores amigos por pequeñas discrepancias acerca del modo de escribir tal o cual vocablo. Entonces hubo intransigencias, imposiciones, despotismos. Se puso a más de 2 hombres honrados en la disyuntiva de escribir según tales o cuales normas o perder el empleo. Y con él, el pan de sus hijos. Creer que, hasta aquí Francisco de Borja Moll, creer que todos los castellanos, o todos los gallegos, o todos los valencianos son inflones, imbéciles y fanáticos equivale a serlo nosotros mismos, si tal pensamos, además de nacionalistas, racistas y xenófobos. Lamentablemente hay nacionalismo, racismo y xenofobia en la poesía de Rosalía de Castro.
Y esto es lo que en todo caso pudo haber molestado más a Juan Valera, que aunque tenía prejuicios a manos llenas, eran muchos menos que los de los nacionalistas galleguistas. Digo en todo caso, porque veo lo más razonable que no hubiera tenido tiempo de leer a Rosalía de Castro con atención. Es imposible conocer a fondo la obra de todas las escritoras que cita, y al mismo tiempo escribir las obras completas de Juan Valera, que dicho sea de paso, son mucho más eruditas e ingeniosas que las de Azorín y Cernuda, aunque como poeta gane, por supuesto, Cernuda. Como poeta, con sus versos ñoños, como dice Cernuda, Valera es un desastre. De haber llegado a leer su poema más racista, no me cabe duda de que el agudo Valera habría contestado de una forma muy similar a como lo hizo Salvador de Madariaga en 1972, según se recoge en la página 403 del explotadísimo libro, en esta disertación, en esta clase, de Alonso Montero. Página 403. Bueno, hay una respuesta de Unamuno que casi no merecería la pena ser citada, porque está en una conferencia en 1931 y dice: no, hay que levantar el ánimo de esas quejumbres además que no son de aldeanos. Rosalía decía aquello de... Esto es importante, no habla aquí no hablan los aldeanos. En este poema no hablan los aldeanos. Rosalía decía, mal por Unamuno, Rosalía no decía esto. Esto es un cantar popular que Rosalía de Castro glosa. Claro, es que Unamuno... Claro, todo encaja para mal. Unamuno se oponía a los subrayados y a las cursivas en los libros porque decía que eso era tratar al lector como a un idiota. Y entonces él quizá ha leído a Rosalía de Castro y ha visto esto en cursiva. Y ha dicho, esto es literatura para idiotas. ¡No! Don Miguel de Unamuno y Hugo. ¡No! Está en cursiva porque no es de Rosalía. Es un cantar que Rosalía glosa. Y si usted se hubiera leído a la despreciadísima y denostadísima doña Emilia Pardo Bazán, que es la gran matriarca de la literatura moderna castellana, pero ustedes no han querido enterarse. Si usted no se hubiera enterado porque venía en cursiva, se habría enterado porque se lo explica doña Emilia Pardo Bazán, que eso no es de Rosalía de Castro, que es un poema popular que glosa Rosalía de Castro. Entonces, que glosa Rosalía de Castro. Entonces, cuando dice... Rosalía decía aquello, no, Rosalía no lo decía. Pero bueno, venga, sigamos. Cuando Rosalía decía aquello de castellanos de Castilla, tratad de ver os gallegos, cuando... es que claro, no... Claro, ahora diría, no, ¿qué es esto de gallegos? Eso es castrapo, es galego. No, Rosalía escribe gallegos. Castellanos de Castilla, tratad de ver os gallegos. Cando van como rosas, cando ven como negros. Y se pregunta Unamuno, ¿es que los trataban mal? No, dice Unamuno, no. Eran ellos los que se trataban mal para ahorrar los cuartos y luego gastarlos alegre y rumbosamente en su tierra, porque no hay nada más rumboso, ni menos avaro, ni más alegre que un aldeano gallego. Todas esas morriñas de la gaita son cosas de los poetas. Y el público se rió, se transcribe, risas, hubo risas. Bueno, corramos un tupido velo. Esto es una estupidez de Don Miguel de Unamuno. La respuesta seria está en este ensayo de 1972, en este comentario de Castellanos de Castilla, por Salvador de Madariaga. Hay, dice Madariaga, dice don Salvador de Madariaga, hay en las poesías de Rosalía sobre la miseria del pueblo gallego páginas que pueden ser efecto de la injusticia de Castilla, pero que son quizá también causa de cierta injusticia para Castilla. Ya hemos visto que el sentido que ella daba a este nombre no es muy exacto, pero lo es menos aún la función que le atribuye. Como tantos después, Rosalía parece ver en Castilla un tirano colectivo de Galicia. Su poema 28º de Cantares Gallegos es quizá la expresión más vigorosa y a la vez más ruda y menos digna de ella, de este rencor contra Castilla. No lo reproduciré por lo largo. Comienza y termina, y le diríamos lo mismo que a don Miguel de Unamuno, comienza en cursiva, no comienza con las palabras de Rosalía de Castro, comienza con una cita de un cantar popular. Comienza y termina con aquellos famosos 4 versos.
Castellanos de Castilla, trata de venos gallegos, cando van, van como rosas, cando ven, ven como negros. Este poema contiene cuartetas enteras que Rosalía no debió haber escrito ni menos publicado. Poema poco meditado, no solo es injusto para Castilla, sino para la realidad. Si media docena de amos de tierra pagaba mal a los segadores gallegos que solían ir a Andalucía para volver a Galicia segando las cosechas de sur a norte, ello prueba que, aún así, los segadores gallegos ganaban más en el resto de España que en su país, donde los amos eran gallegos. Entonces, ¿quién oprime más a los segadores gallegos? ¿Los amos castellanos o los amos gallegos, que pagan tan poco que tienen que irse a Castilla? ¿Por qué no les dice a los gallegos de Galicia, tratad bien a los gallegos? ¿Por qué los gallegos no tratan bien a los gallegos? La violencia entre gallegos tiene que acabar, como la violencia entre negros y la violencia entre escritores de la generación del 98, que la linterna de Diógenes demuestra, y otros muchos testimonios que se llevan a matar. O sea, en España todos los escritores consideran que sus compañeros y émulos o maestros son idiotas, son completos. Mira Pardo Bazán, una vieja idiota. De hecho, como bien... Esto ya lo he dicho varias veces, pero es que conviene tenerlo siempre fresco. Cuando don Pío Baroja escribe un artículo en elogio de su admirado y maestro Silverio Lanza, como escribe un comentario un poco que se puede entender por chacota o por comentario un poco jocundo sobre su casa, no sobre su escritura ni sobre su persona, no, sobre su casa, pues Silverio Lanza lo único que ve es que se han metido con su casa y no se lo perdona. Pero luego, cuando estando Pío Baroja moribundo va a verlo como un niño repeinado, como Daniel el Travieso con gomina, cuando va Ernest Hemingway a su lecho de muerte a hacerle regalos y a elogiarlo y a Hemingway no se le ocurre otra idea mejor que elogiarlo a él, pero también a su generación, y hablarle de Unamuno y de Juan Ramón Jiménez, pues eso Pío Baroja no lo puede tolerar y se pone a mirar a la pared como el rey Ezequías, porque eso les parece una indignidad, es ir a su casa a compararlo con esos imbéciles de Juan Ramón Jiménez, con ese de Unamuno. Y la violencia entre escritores sigue, es como la violencia entre negros en los Estados Unidos, es algo muy útil al sistema, la violencia entre negros, y la violencia entre escritores es algo verdaderamente catastrófico para nuestras letras y para nuestras ciencias y artes. Curiosamente, este poema, Castellanos de Castilla, ha gustado mucho en Castilla. Ocurre con el exabrupto de Rosalía de Castro, pero que en realidad es popular. Lo mismo que dice del poeta húngaro Petőfi Angelo de Gubernatis. Aquellos a quienes atacaba lo perdonaron y disfrutaron de su poesía con gran magnanimidad de ánimo. La magnanimidad es de ánimo, no, perdón por el pleonasmo. Con gran magnanimidad. Sí, magnanimidad. A una escala más reducida, Oviedo perdonó con largueza el resentimiento que Clarín le mostró en La Regenta. El gallego Victoriano García Martí, en su introducción a las obras completas de Rosalía de Castro en la editorial Aguilar, dedica el capítulo 14, a partir de la página 102, pero 102 con números romanos, eso que ya nuestros alumnos no saben leer, al resentimiento. Bueno, primera noticia, hay resentimiento. ¿Qué pone entre signos de interrogación? Resentimiento, se pregunta. Castellanos de Castilla, trata de venos gallegos. Cantares. Hemos hablado del amor en Rosalía. Ese amor que es tema fundamental en el alma gallega y que no tiene precisamente allí el carácter personal y pasional que reviste en Castilla. El amor en Galicia es más bien fuerte inclinación sentimental que unas veces tiene por objeto la persona física y otras se convierte en ternura que se derrama en torno de las cosas. Pero aun en el primer caso,
Los grandes amores galaicos son más bien espirituales, y así su nota principal es la constancia y la lealtad. Van más lejos y por encima de los límites de la materia. A la par de todo esto, esa inclinación sentimental de los gallegos se vuelve siempre hacia la matriz vital, o sea, su propia tierra. La nostalgia infinita del alma galaica, que busca siempre el ideal, pasa por de pronto por una fase de materialización que la convierte en nostalgia de la propia tierra, de la tierra donde se ha nacido, simplemente porque a ella se liga el secreto de nuestro origen y acaso de nuestro destino dentro de la vida. Esta inclinación sentimental explica la conjunción que se establece en el alma de Rosalía y el alma de su país, y en esta actitud radica el entusiasmo que la lleva a producir el libro de los Cantares. Hemos hablado del dolor, matiz fundamental también del alma galaica, que en definitiva es el dolor de vivir, dolor de una vida trágicamente escindida y cuyo centro de gravedad cae fuera de las realidades que nos circundan y de nuestra propia existencia en el mundo. Se podría añadir que este mismo dolor engendra, en fin, su filosofía, la filosofía pesimista de su obra. Hemos hablado de un cierto sentido del humor, tan galaico, tan natural, en una raza que mide los contrastes entre la miseria de las cosas que nos rodean y el ideal que la inquieta. Pero hay otra faceta en el alma de Rosalía de la que es fuerza decir algunas palabras: el resentimiento. Galicia, que es un país pobre y sufrido, después de su época de plenitud vital en los últimos años de la Edad Media, queda en posición marginal y soslayada por la política centralista de Castilla. No se consigue esta absorción sin alguna violencia, que se simboliza en la decapitación del mariscal Pardo de Cela. Hay un largo paréntesis de silencio y de abatimiento. Las auras de libertad que trajo la Revolución Francesa y se acentuaron en España con la invasión napoleónica se tomaron como pretexto para el resurgimiento de la libertad colectiva de los grupos peninsulares. Como consecuencia de esta invasión, se destruye la arquitectura del Estado español y surgen por doquiera las juntas regionales. Esto reanima los pozos ya dormidos de la personalidad histórica de Galicia y tiene una formidable explosión en el levantamiento militar y civil de 1846. Tal intento de recuperación de la personalidad gallega en el aspecto político se ahoga en sangre y queda en el ambiente una vibración de resentimiento. Busca su cauce el ánimo oprimido de aquellas gentes en el camino perfectamente legal de las letras, de la que proviene este resurgimiento literario que encarna en cierto modo Rosalía, contemporánea de la Revolución gallega, y en cuya cuerda lírica vibra también esta nota. No le demos demasiado valor ni lo exageremos. No es tanto el odio a Castilla, considerándola la vencedora, como el exaltado amor a su tierra lo que la inspira. Todo amor exaltado tiene un aspecto negativo, mirado por el reverso, porque el amor exaltado es excluyente de lo otro, de lo que no es el objeto exclusivo del amor. Pero es que, además, la ignorancia y la incomprensión de la época llegaron a adoptar posturas desdeñosas para el pueblo marginal, abatido y silencioso, sin más vida que la del espíritu, y cuyos valores morales no fueron justamente apreciados, ya que, desgraciadamente, las impurezas de la vida humana hacen que sólo se conquisten adhesiones de las gentes a base del poder material o del triunfo. El dictado de Gallego se cargaba en ciertos momentos de actitudes despectivas. Contra todo eso, nació en la mujer, amante en grado extraordinario de su tierra, el deseo de reivindicar la consideración debida a un pueblo cuyas virtudes eran superiores a sus defectos. No tuvo otro propósito y su labor en este sentido es reiteradora para mostrar las excelencias de la naturaleza y de los hombres, las físicas del paisaje y las morales de las gentes. No es una afirmación gratuita la que hacemos de que fueron aquellos momentos de absoluta incomprensión respecto de los valores y virtudes del gallego. Alejada de la corte, esta región, encerrada por su carácter en sí misma,
llena de vida interior, era lo más opuesto al desbordamiento externo. Fue aquella una época que duró